Psicoterapia de un curso de milagros. El proceso de la psicoterapia. Introducción. La psicoterapia es un proceso que cambia la manera en que uno se ve a sí mismo. En el mejor de los casos, este nuevo yo es un concepto más benévolo de uno mismo, pero no se puede esperar que la psicoterapia establezca lo que es real. Esa no es su función. Si consigue abrirle paso a la realidad, ya ha logrado el máximo éxito posible. Su única función consiste, en última instancia, en ayudar al paciente a lidiar con un error fundamental, la creencia de que la ira le puede proporcionar algo que él realmente desea y de que al justificar el ataque, se está protegiendo a sí mismo. En la medida en que llegue a darse cuenta de que eso es un error, en esa misma medida se ha salvado. Los pacientes no inician una relación terapéutica con ese objetivo en mente. Por el contrario, tales conceptos significan muy poco para ellos o no necesitarían ayuda. Su meta es conservar el concepto que tienen de sí mismos intacto, pero sin el sufrimiento que ello conlleva. Todo su equilibrio descansa sobre la creencia de mente de que esto es posible. Y como para la mente sana es claramente imposible, lo que andan buscando es magia. En la ilusión, lo imposible se consigue fácilmente, pero solo a costa de hacer las ilusiones reales. El paciente ya ha pagado ese precio, ahora quiere una ilusión mejor. Al comienzo, pues, la meta del paciente y la del terapeuta son divergentes. Tanto terapeuta como paciente pueden abrigar conceptos falsos de sí mismos, pero aún así sus respectivas percepciones sobre lo que constituye una mejoría no pueden sino diferir. El paciente espera aprender cómo lograr los cambios que desea, pero sin alterar de manera significativa el concepto que tiene de sí mismo. De hecho, espera que este concepto se estabilice lo suficiente para poder incluir dentro del mismo los poderes mágicos que busca en la psicoterapia. Desea volver invulnerable lo vulnerable e ilimitado lo finito. El yo que ve es su Dios y lo único que procura es servirle de la mejor manera posible. El terapeuta, no importa cuán sincero pueda ser, debe querer cambiar el concepto que el paciente tiene de sí mismo de alguna manera que él considere real. La tarea de la terapia es reconciliar estas diferencias. Con suerte, ambos aprenderán a abandonar sus metas originales, pues solo en las relaciones puede encontrarse la salvación. Mas al comienzo es inevitable que tanto pacientes como terapeutas acepten por igual metas poco realistas que no están completamente libres de matices mágicos. Finalmente, dichas metas se abandonarán en las mentes de ambos. Sección 1. Los límites de la psicoterapia. El resultado ideal, no obstante, rara vez se alcanza. La terapia comienza con el descubrimiento de que la curación tan solo puede tener lugar en la mente, y los que ya creen esto se unen en el proceso psicoterapéutico. Puede que no lleguen mucho más lejos, pues nadie aprende más de lo que está dispuesto a aprender. Sin embargo, los niveles de buena disposición cambian, y cuando el terapeuta o el paciente ha alcanzado el siguiente nivel, se le ofrece una relación que se ajusta a su nueva necesidad.
Tal vez se vuelvan a encontrar de nuevo y sigan adelante en la misma relación, haciéndola más santa. O quizá cada uno de ellos adquiera un nuevo compromiso. Mas una cosa es segura, los dos progresarán. Los retrocesos son temporales. La dirección general es siempre una de progreso hacia la verdad. La psicoterapia de por sí no puede ser creativa. Uno de los errores que el ego fomenta es que él es capaz de un verdadero cambio y por lo tanto de verdadera creatividad. Cuando hablamos de la ilusión salvadora o del sueño final, no es eso lo que queremos decir, mas aquí radica la última defensa del ego. La resistencia es su manera de ver las cosas, su interpretación del progreso y del crecimiento. Estas interpretaciones son necesariamente erróneas, puesto que son ilusorias. Los cambios que el ego procura no son realmente cambios, son solo sombras más profundas o tal vez diferentes patrones de nubosidad. Mas lo que está hecho de nada no puede calificarse como algo nuevo o diferente. Las ilusiones son ilusiones, la verdad, verdad. La resistencia, como se define aquí, puede ser un rasgo típico tanto del terapeuta como del paciente. En cualquier caso, limita la psicoterapia, porque restringe sus miras. El Espíritu Santo no puede luchar contra las instrucciones del ego en el proceso terapéutico, pero esperará, y su paciencia es infinita. Su meta es por siempre completamente indivisa. Sea cuales fueren las resoluciones a las que arriben paciente y terapeuta, con respecto a sus propias metas divergentes, si no podrán reconciliarse completamente cual uno solo hasta que se unan a la meta del Espíritu Santo, solo entonces acaba todo conflicto, pues solo entonces puede haber certeza. De manera ideal, la psicoterapia consiste en una serie de encuentros santos en los que dos hermanos se encuentran para bendecirse y recibir la paz de Dios. Y llegará un día en que esto sea así para todo paciente sobre la faz de la tierra, pues ¿quiénes sino pacientes podrían haber venido aquí? El terapeuta es solo un maestro de Dios, un poco más especializado. Aprende enseñando, y cuanto más avanzado, más enseña y más aprende. Mas sea cual sea la fase en la que se encuentre, habrá pacientes que lo necesitarán tal como es, pues no puede asimilar más de lo que por el momento él puede dar. No obstante, tanto ellos como él finalmente hallarán la cordura. 2. El lugar de la religión en la psicoterapia. Para ser un maestro de Dios no es necesario ser religioso ni de alguna manera conmensurable creer en Dios. Es necesario, no obstante, enseñar perdón en lugar de condenación. Mas ni siquiera en esto se requiere total consistencia, pues cualquiera que hubiese llegado a ese punto podría enseñar lo que es la salvación en un instante y sin una sola palabra. Sin embargo, quien lo ha aprendido todo no necesita un maestro, y el que ha sanado no necesita un terapeuta. Las relaciones personales siguen siendo el templo del Espíritu Santo, y con el tiempo se perfeccionarán y serán restituidas a la eternidad. La religión institucionalizada no ocupa ningún lugar en la psicoterapia, pero tampoco tiene un auténtico lugar en la religión. En este mundo,
Existe una tendencia asombrosa a unir palabras contradictorias en un mismo término sin percibir la contradicción en absoluto. Tratar de institucionalizar la religión es un intento tan obvio por parte del ego de reconciliar lo irreconciliable, que no merece que nos extendamos en ello aquí. La religión es experiencia, la psicoterapia también lo es. En sus niveles más elevados se vuelven una. Ninguna es verdad en sí misma, mas ambas pueden conducir a la verdad. ¿Qué se necesita hacer para encontrar la verdad, que sigue siendo perfectamente obvia sin eliminar los aparentes obstáculos a la verdadera conciencia? Nadie que aprenda a perdonar puede dejar de recordar a Dios. El perdón, pues, es todo lo que se necesita enseñar, ya que es todo lo que es necesario aprender. Todos los obstáculos al recuerdo de Dios son formas de falta de perdón, y eso es todo. Esto nunca le resulta obvio al paciente y muy rara vez al terapeuta. El mundo ha aglutinado todas sus fuerzas en contra de esta toma de conciencia, pues en ella radica el fin del mundo y todo lo que ésta representa. Sin embargo, tener conciencia de Dios no constituye una meta razonable para la psicoterapia. Esta llegará cuando se complete la psicoterapia, pues allí donde se ha alcanzado el perdón, la verdad no puede sino llegar. Sería injusto en verdad que se tuviera que creer en Dios para que la terapia tuviese éxito. Creer en Dios no es realmente un concepto significativo, puesto que a Dios solo puede conocérsele. Creer implica que es igualmente posible no creer, mas tener conocimiento de Dios no tiene un verdadero opuesto. No conocer a Dios es no tener conocimiento, y es a esto a lo que conduce toda falta de perdón. Sin conocimiento, uno solo puede tener creencias. Hay diferentes recursos de aprendizaje para diferentes clases de personas. Algunas formas de religión no tienen nada que ver con Dios, y algunas formas de psicoterapia no tienen nada que ver con la curación. Mas si el alumno y maestro se unen para compartir una misma meta, Dios entrará a formar parte de su relación, porque se le invitó. De igual modo, la unión de propósitos entre paciente y terapeuta restituye el lugar de Dios a un primer plano. Primero, a través de la visión de Cristo, luego a través del recuerdo de Dios mismo. El proceso psicoterapéutico es el retorno a la cordura. Maestro y alumno, terapeuta y paciente, están todos dementes, pues de lo contrario no estarían aquí. Juntos pueden hallar una salida, pues nadie encuentra la cordura solo. Si la curación es una invitación que se le hace a Dios para que entre a su reino, ¿qué importa la manera como esté escrita la invitación? ¿Qué importa el papel, la tinta o el bolígrafo? ¿O no es acaso el que escribe y hace la invitación lo que realmente importa? Dios acude a aquellos que desean restaurar su mundo, pues han encontrado la manera de invocarle. Siempre que dos se unen, allí está Él. Sea cual sea el propósito que tengan, es irrelevante, mas para triunfar, tienen que compartirlo completamente. Es imposible compartir un objetivo que Cristo no haya bendecido, pues lo que no se ve a través de sus ojos está demasiado fragmentado para poder tener sentido. De la misma manera en que la verdadera religión cura,
La verdadera psicoterapia debe ser religiosa. Existen muchas formas de ambas, pues ningún buen maestro utiliza el mismo enfoque con todos sus alumnos. Por el contrario, escucha pacientemente a cada uno y lo deja formular su propio programa de estudios, no la meta de éste, sino la manera en que mejor puede alcanzar el objetivo que dicho programa establece para él. Puede que el maestro no crea que Dios forma parte de la enseñanza. Tal vez el psicoterapeuta no entiende que la curación procede de Dios. No obstante, pueden triunfar allí donde muchos que creen haber encontrado a Dios fracasan. ¿Qué debe hacer el maestro para asegurarse de que el aprendizaje tenga lugar? ¿Qué debe hacer el terapeuta para que la curación se dé? Solo una cosa, el mismo requisito que la salvación le pide a todo el mundo. Cada uno debe compartir una meta con alguien, más que de ese modo perder todo sentido de intereses separados. Solo el hacer esto es posible trascender los estrechos límites que el ego quiere imponerle al yo. Solo al hacer esto pueden maestro y alumno, terapeuta y paciente, o podemos tú y yo aceptar la expiación y aprender a darla tal como fue recibida. La comunicación es imposible si se está solo. Nadie que permanezca aparte puede recibir la visión de Cristo. Esta se le ofrece, pero él no puede extender su mano para recibirla. Que se aquiete y reconozca que la necesidad de su hermano es su necesidad, y que entonces la satisfaga como si fuese la suya propia, y vea que ambas se satisfacen cual una sola, porque en efecto lo son. ¿Qué es la religión sino un recurso para ayudarle a ver esto? ¿Y qué es la psicoterapia sino una ayuda que lo lleva a esa misma comprensión? Es la meta lo que hace que estos procesos sean el mismo, pues son uno en propósito y por ende no pueden sino ser uno en los medios. Tres. El papel del psicoterapeuta. El psicoterapeuta es un líder en el sentido de que camina ligeramente por delante del paciente y lo ayuda a evitar algunos de los escollos del camino, advirtiéndolos primero. Lo ideal es que también sea un seguidor, pues hay uno que debe caminar delante de él para proporcionarle la luz con la que poder ver. Sin este, tanto psicoterapeuta como paciente no harían sino dar tumbos a ciegas sin llegar a ninguna parte. Mas si el objetivo es la curación, es imposible que aquel esté totalmente ausente. Es posible, no obstante, que no se le reconozca. Así pues, la tenue luz que en ese caso se puede aceptar es todo lo que se dispone para iluminar el camino hacia la verdad. La curación está restringida tanto por las limitaciones del psicoterapeuta como por las del paciente. El objetivo del proceso es, por lo tanto, trascender esos límites. Ninguno de los dos puede hacer esto por su cuenta, pero cuando se unen, se les proporciona el potencial para trascender toda limitación. La medida de su éxito depende ahora de cuánto de ese potencial estén dispuestos a utilizar. Al principio, la buena voluntad puede proceder de cualquiera de ellos, y según el otro la comparta, aumentará. Su progreso se convierte en un asunto de decisión.
Pueden llegar casi hasta el cielo o no alejarse más que a 1 o 2 pasos del infierno. Es muy posible que la psicoterapia parezca fracasar. Incluso es posible que el resultado parezca un retroceso, pero al final siempre se produce algún grado de éxito. Hay uno que pide ayuda, hay otro que escucha y responde tratando de ayudar. Esa es la fórmula de la salvación y no puede sino curar. Lo único que puede interferir en la curación perfecta son los objetivos divididos. Un terapeuta completamente desprovisto de ego podría curar al mundo sin una sola palabra, simplemente por el hecho de estar ahí. Nadie necesitaría verlo o hablar con él, o incluso saber de su existencia. Su sola presencia es suficiente para curar. El terapeuta ideal es uno con Cristo, mas la curación es un proceso, no un hecho. El terapeuta no puede progresar sin el paciente, y el paciente no está listo para recibir a Cristo, o de lo contrario no podría estar enfermo. En cierto sentido, el psicoterapeuta desprovisto de ego es una abstracción que se encuentra al final del proceso de curación, demasiado avanzado para creer en la enfermedad y demasiado cerca de Dios para poder conservar los pies sobre la tierra. Ahora puede ayudar a través de aquellos que necesitan ayuda, pues de esa manera lleva a cabo el plan establecido para la salvación. El psicoterapeuta se convierte en el paciente al trabajar a través de otros pacientes para expresar sus pensamientos a medida que los recibe de la mente de Cristo. 4. El proceso de la enfermedad. De la misma manera en que toda terapia es psicoterapia, del mismo modo toda enfermedad es enfermedad mental. Es un juicio acerca del Hijo de Dios, y todo juicio es una actividad mental. Un juicio es una decisión que se toma una y otra vez contra la creación y su creador. Es la decisión de percibir el universo como tú lo habrías creado. Es decidir que la verdad puede mentir y que es una mentira. ¿Qué otra cosa entonces puede ser la enfermedad sino una expresión de aflicción y culpa? ¿Y por qué sollozaría a alguien sino por su inocencia? Una vez que el Hijo de Dios se le considera culpable, la enfermedad es inevitable. Es lo que ha perdido y por ende es lo que recibirá. Todos los que piden enfermedad se han condenado a sí mismos a buscar remedios que no los pueden ayudar, pues han depositado su fe en la enfermedad y no en la salvación. No hay nada que un cambio de mentalidad no pueda hacer, pues todas las cosas externas no son sino sombras de una decisión ya tomada. Si se cambia la decisión, ¿cómo podría su sombra no cambiar? La enfermedad no es más que la sombra de la culpa, grotesca y fea, puesto que imita la deformidad. Si una deformidad se ve como real, ¿cómo podría su sombra no ser deforme? Una vez que se ha decidido que la culpa es real, el descenso al infierno sigue paso a paso su inevitable trayectoria. La enfermedad, la muerte, la miseria fustigan ahora la tierra en implacables oleadas, a veces simultáneamente y otras en siniestra sucesión. Todas estas cosas, no obstante, por muy reales que puedan parecer, son solo ilusiones. ¿Quién podría tener fe en ellas una vez que ha entendido esto?
¿Y quién podría no tener fe en ellas hasta que lo entienda? La curación es terapia o corrección. Y como ya hemos dicho y volveremos a repetir, toda terapia es psicoterapia. Curar al enfermo no es sino ofrecerle este entendimiento. La palabra cura ha caído en desprestigio entre los terapeutas más respetables del mundo, y con toda razón, pues ninguno de ellos puede curar, y ninguno de ellos entiende lo que es la curación. En el peor de los casos, le otorgan realidad al cuerpo en sus propias mentes, y una vez que han hecho esto, apelan a la magia para curar los males con las que sus mentes dotaron al cuerpo. ¿Cómo podría este proceso curar? Es ridículo de principio a fin, mas una vez comenzado, del mismo modo ha de concluir. Es como si Dios fuese el diablo y fuera necesario encontrarle en el mal. ¿Cómo podría haber amor ahí? ¿Y cómo podría lo enfermo curar? ¿No son acaso estas dos preguntas una y la misma? En el mejor de los casos es posible que los sanadores del mundo, y el término sanadores tal vez sea cuestionable aquí, lleguen a reconocer que la mente es la fuente de la enfermedad, pero su error estriba en la creencia de que la mente puede sanarse a sí misma. Esto tiene algún mérito en un modo donde el concepto de grados de error tiene sentido. No obstante, sus curas siguen siendo provisionales, o bien puede surgir otra enfermedad, pues mientras no se comprenda el significado del amor, la muerte no se ha superado. ¿Y quién podría comprender el significado del amor sin la palabra de Dios que Él le dio al Espíritu Santo para que fuese su regalo para ti? Cualquier clase de enfermedad puede definirse como el resultado de verse uno a sí mismo débil, vulnerable, malvado y en peligro, y por ende en constante necesidad de defensa. Sin embargo, si el yo fuera realmente así, cualquier defensa sería inútil. Las defensas que se procuran, por lo tanto, no pueden sino ser mágicas. Deben superar todos los límites percibidos en uno mismo y simultáneamente forjar un nuevo concepto propio en el que el antiguo no tenga cabida. En resumen, el error se acepta como real y se lidia con él mediante ilusiones. Al haberse llevado la verdad al ámbito de las ilusiones, la realidad se ha vuelto una amenaza y se percibe como algo malvado. El amor se vuelve temible porque la realidad es amor. De este modo se cierra el círculo contra las incursiones de la salvación. La enfermedad es por lo tanto un error que necesita corrección. Y como ya hemos subrayado, la corrección no puede tener lugar justificando el error primero y luego pasándolo por alto. Si la enfermedad fuese real, en verdad no podría pasarse por alto, pues obviar la realidad es demencia. No obstante, el propósito de la magia es hacer que las ilusiones sean verdad mediante una percepción falsa. Eso no puede curar porque se opone a la verdad. Tal vez una ilusión de salud sustituya la ilusión de enfermedad por un breve periodo, mas no perdurará. Las ilusiones no pueden ocultar el miedo por mucho tiempo, pues éste forma parte de ellas. Escapará y adoptará otra forma, al ser la fuente de todas las ilusiones. La enfermedad es demencia porque toda enfermedad es enfermedad mental. Y en esto no hay grados.
una de las ilusiones que hace que la enfermedad se perciba como real es la creencia de que puede variar de intensidad, que el grado de amenaza es distinto según la forma que adopte. En esto radica la base de todos los errores, pues todos ellos no son más que intentos de transigir, al ver solo una pequeña parte del infierno. Esto es una burla tan ajena a Dios que por siempre ha de ser inconcebible, pero los dementes lo creen porque están locos. Un loco defiende sus ilusiones porque ve en ellas su salvación. Por lo tanto, atacará a todo aquel que trate de salvarlo de ellas, al creer que está siendo atacado por él. Este curioso círculo de ataque-defensa es uno de los problemas más difíciles que debe enfrentar el psicoterapeuta. De hecho, esa es su tarea principal, la esencia de la psicoterapia. Al terapeuta se le ve como alguien que está atacando la posesión más preciada del paciente, su imagen propia. Y puesto que esta imagen se ha convertido en la seguridad del paciente tal como él la ve, el terapeuta no puede sino ser percibido como una verdadera fuente de peligro, que hay que atacar e incluso matar. El psicoterapeuta, pues, tiene una enorme responsabilidad. Debe hacer frente al ataque sin atacar y por consiguiente sin defenderse. Su tarea consiste en demostrar que las defensas no son necesarias y que la indefensión es fortaleza. Esa debe ser su enseñanza, si quiere que su lección sea que la cordura es seguridad. No puede hacerse suficiente hincapié en el hecho de que el demente cree que la cordura es una amenaza. Este es el corolario del pecado original, la creencia de que la culpa es real y de que está plenamente justificada. Por lo tanto, la función del psicoterapeuta consiste en enseñar que la culpa, al ser irreal, no tiene justificación ni ofrece seguridad alguna. Por consiguiente, siempre será indeseable, además de irreal. Esta única doctrina de la salvación es la meta de toda terapia, pues alivia la mente de la insensata carga de culpa que tan fatigosamente arrastra, y de este modo la curación se logra. No se cura al cuerpo, sino simplemente se le reconoce como lo que es. Si se percibe correctamente, se puede entender su propósito. ¿Qué necesidad hay entonces de enfermedad? Con este único cambio todo lo demás vendrá por añadidura. No hay necesidad de complicados cambios. No hay necesidad de largos análisis ni de discusiones o búsquedas fatigosas. La verdad es simple, al ser una y la misma para todos. 5. El proceso de curación. Aun cuando la verdad es simple, de todas maneras se le debe enseñar a aquellos que han perdido el rumbo en interminables laberintos de complejidad. Esa es la gran ilusión. En su estela surge inevitablemente la creencia de que para estar a salvo, uno debe controlar lo desconocido. Esta extraña creencia depende de ciertas pautas que nunca llegan hasta la conciencia. En primer lugar, se produce debido a la creencia de que existen fuerzas que se deben vencer para que uno pueda incluso estar vivo. Y parece como si esas fuerzas solo se pudiesen mantener a raya, mediante un inflado sentido de uno mismo que mantenga oculto lo que en realidad se siente y procurando elevar las ilusiones a la luz. Recordemos que los que acuden a nosotros en busca de ayuda
están severamente atemorizados. Lo que creen que los ayudará, les hará daño. Lo que creen que les hará daño es lo único que les puede ayudar. El progreso se vuelve imposible hasta que el paciente es persuadido para cambiar completamente su tergiversada manera de ver el mundo, su tergiversada manera de verse a sí mismo. La verdad es simple. No obstante, debe enseñarse a aquellos que creen que los podría poner en peligro. Debe enseñarse a aquellos que atacan cuando se sienten amenazados y a aquellos que por encima de todo necesitan la lección de la indefensión para mostrarles lo que es la fortaleza. Si este mundo fuera ideal, tal vez podría haber una terapia ideal. En un estado ideal, no obstante, la terapia no tendría ningún propósito. Hablamos de una enseñanza ideal en un mundo en el que el maestro perfecto no podría permanecer por mucho tiempo y el perfecto psicoterapeuta es tan solo el tenue destello de un pensamiento aún no concebido. De todas maneras, hablamos de lo que se puede hacer para ayudar a los dementes dentro de los límites de lo posible. Mientras estén enfermos, se les puede y se les debe ayudar. No se les pide más que eso a la psicoterapia, ni es digno del terapeuta dar menos de todo lo que tiene para dar, pues Dios mismo le ofrece su hermano para que sea su salvador del mundo. La curación es santa. No hay nada más santo en este mundo que ayudar a alguien que pide ayuda. Este intento, aunque sea limitado, aunque carezca de sinceridad, lleva a ambos muy cerca de Dios. Donde dos se unen para lograr la curación, allí está Dios. Y Él ha garantizado que en verdad los escuchará y les responderá. Pueden estar seguros de que la curación es un proceso que Él dirige, porque se rige de acuerdo con su voluntad. Disponemos de su palabra para que nos guíe, mientras procuramos ayudar a nuestros hermanos. No olvidemos que por nosotros mismos no podemos hacer nada. Apoyémonos en una fuerza que está más allá de nuestro limitado alcance, con respecto a qué debemos enseñar y a qué debemos aprender. Un hermano que busca ayuda puede brindarnos regalos que exceden en mucho lo más elevado que se pueda percibir en un sueño alguno. Nos ofrece la salvación, pues viene a nosotros como Cristo y Salvador. Lo que pide, lo está pidiendo Dios a través de Él, y lo que hacemos por Él se convierte en el regalo que le hemos hecho a Dios. La sagrada petición de ayuda que el Santo Hijo de Dios hace en su percibido infortunio, el Padre no puede dejar de contestarla. Él necesita, no obstante, una voz a través de la cual pronunciar su santa palabra, una mano con la que alcanzar a su Hijo y tocar su corazón. En semejante proceso, ¿quién no se curaría? Esta interacción santa es el plan de Dios mismo, por medio del cual su Hijo es salvado. Pues dos se han unido, y ahora Dios cumple sus promesas. Los límites impuestos tanto por el paciente como por el terapeuta ya no cuentan, pues la curación ha comenzado. Lo que ellos deben comenzar, el Padre lo completará, pues nunca ha pedido otra cosa que la más mínima muestra de buena voluntad, el más pequeño de los avances y el más leve susurro de su nombre. Pedir ayuda en la forma que sea es apelar a Él, y Él enviará su respuesta a través del terapeuta que mejor pueda servir a su Hijo en su actual necesidad.
Tal vez la respuesta no parezca ser un regalo del cielo. Puede incluso parecer un empeoramiento y no una ayuda. No obstante, no seamos nosotros quienes juzgamos el resultado. En alguna parte, todos los dones de Dios serán recibidos. En el tiempo ningún esfuerzo puede ser en vano. No se nos pide que seamos perfectos cuando intentamos curar. Ya nos hemos engañado si creemos que hay necesidad de curación, y la verdad nos llegará solo a través de alguien que parece compartir nuestro sueño de enfermedad. Ayudémosle a perdonarse a sí mismo por todas las transgresiones por las que se condenaría sin causa alguna. Su curación es la nuestra, y según veamos su impecabilidad brillar a través del velo de culpa que cubre al Hijo de Dios, contemplaremos en él la faz de Cristo y comprenderemos que no es sino la nuestra. Permanezcamos en silencio ante la voluntad de Dios y hagamos lo que está dispuesto que debemos hacer. Solo hay una manera de llegar allí, donde comenzaron todos los sueños, y es ahí donde los dejaremos, para marcharnos en paz para siempre. Si oyes la petición de ayuda de un hermano, respóndele. Será a Dios a quien respondes, pues lo invocaste. No hay otra manera de oír su voz. No hay otra manera de buscar a su Hijo. No hay otra manera de encontrar tu ser. La curación es santa, ya que el Hijo de Dios retorna al cielo a través de su tierno abrazo, pues la curación le dice por medio de la voz que habla por Dios, que todos sus pecados le han sido perdonados. 6. La definición de la curación. El proceso de la psicoterapia se puede definir entonces simplemente como perdón, pues ninguna curación puede ser otra cosa. Los que no perdonan están enfermos, al creer que no han sido perdonados. Al aferrarse a la culpa, ceñirla estrechamente y ofrecerle refugio, protegerla amorosamente y estar alerta para defenderla, no es otra cosa que una implacable negativa a perdonar. Dios no puede entrar aquí. Repiten los enfermos una y otra vez mientras lamentan su pérdida y sin embargo encuentran deleite en ella. La curación tiene lugar una vez que el paciente comienza a oír el canto fúnebre que entona y cuestiona su validez. Hasta que no lo oye no puede entender que es él quien se lo canta a sí mismo. Oírlo es el primer paso en la recuperación. Cuestionarlo debe ser entonces su elección. Hay una tendencia, y muy fuerte por cierto, a oír este canto de muerte solo por un instante y a descartarlo sin haberlo corregido. Estas fugaces tomas de conciencia representan las muchas oportunidades que literalmente se nos brindan para cambiar de melodía. En su lugar podemos oír el sonido de la curación, pero antes debe surgir la buena voluntad de cuestionar la realidad del canto de condenación. Las extrañas distorsiones que de manera inextricable están entretejidas dentro del concepto del yo, que en sí no es más que una pseudocreación. Hacen que ese feo sonido parezca verdaderamente hermoso, mas en lugar de esos estrepitosos y desagradables chillidos, podría oírse el ritmo del universo, el cántico del ángel heraldo y otros más. El oído traduce, no oye. El ojo reproduce, no ve.
La tarea de ambos es hacer agradable aquello que se invoca, por muy desagradable que pueda ser. Responden a las decisiones de la mente, reproduciendo sus deseos y traduciéndolos a formas aceptables y placenteras. A veces el pensamiento tras las formas se deja entrever, pero solo por un momento, y la mente se asusta y comienza a dudar de su cordura. Mas no permite que sus esclavos cambien las formas que contemplan ni los sonidos que oyen. Estos constituyen sus remedios, sus protectores contra la demencia. Estos testimonios que los sentidos ofrecen tienen un solo propósito: justificar el ataque y de esta manera conservar la falta de perdón sin que se reconozca como tal. Cuando se la ve sin disfraz, resulta intolerable. Sin protección no podría perdurar. He ahí donde se atesora toda enfermedad, pero sin reconocer que es así. Pues cuando una falta de perdón no se reconoce, la forma que adopta la hace parecer algo distinto. Y ahora es ese algo distinto lo que parece aterrorizar, pero no es el algo distinto lo que puede ser sanado. No está enfermo y no necesita remedio alguno. Concentrar tus esfuerzos curativos en ello es inútil. ¿Quién podría curar lo que no está enfermo y hacer que se recupere? La enfermedad adopta muchas formas y lo mismo hace la falta de perdón. Las formas que adopta una no hacen sino reproducir las formas que adopta la otra, pues son la misma ilusión. Tan fielmente la una se traduce a la otra, que un estudio riguroso de la forma que adopta una enfermedad revela claramente la forma de falta de perdón que representa. No obstante, ver esto no produce una curación. Esta se logra mediante un solo reconocimiento que solo el perdón cura una falta de perdón y que solo una falta de perdón puede ser el origen de cualquier clase de enfermedad. Darse cuenta de esto es la meta final de la psicoterapia. ¿Cómo se alcanza? El terapeuta ve en el paciente todo aquello que él no se ha perdonado a sí mismo, y de esta manera se le da otra oportunidad de verlo, reevaluarlo y perdonarlo. Cuando esto ocurre, ve sus pecados desaparecer en un pasado que ya no está aquí. Hasta que no lo haga, no podrá sino pensar que el mal lo asedia aquí y ahora. El paciente es la pantalla sobre la que el terapeuta proyecta sus pecados, permitiéndole así deshacerse de ellos. Mas si conserva un pequeño aspecto del pecado que está percibiendo, su liberación es parcial y no está asegurada. Nadie se cura solo. Este es el feliz cuento que la salvación entona a todo aquel que oye su voz. Nunca serán suficientes las veces que esta afirmación deba ser recordada por todos aquellos que se consideran terapeutas. No hay otra manera de ver a sus pacientes salvo los portadores del perdón. No hay otra manera de ver a sus pacientes salvo como los portadores del perdón, pues son ellos quienes vienen a demostrar su impecabilidad ante ojos que aún creen que el pecado existe y que se puede ver. Mas la prueba de la impecabilidad, vista en el paciente y aceptada en el terapeuta, le ofrece a la mente de ambos un convenio
en el que se encuentran, se unen y se hacen uno. 7. La relación paciente-terapeuta ideal. ¿Quién es entonces el terapeuta y quién el paciente? Al final todo el mundo desempeña ambos papeles. Aquel que necesita curación debe curar. Médico, cúrate a ti mismo. ¿Quién más si no necesita curarse? ¿Y quién más sino tú tiene necesidad de curación? Cada paciente que acude a un terapeuta le ofrece a éste la oportunidad de curarse a sí mismo. Por lo tanto, es su terapeuta. Y cada terapeuta debe aprender a curarse de cada paciente que acude a él. De esta manera el terapeuta se convierte en el paciente. Dios no sabe nada de separación. Lo único que sabe es que tiene un hijo. Su conocimiento se ve reflejado en la relación paciente-terapeuta ideal. Dios acude a aquel que lo llama y éste se reconoce a sí mismo en él. Piensa detenidamente, maestro y terapeuta, ¿por quién oras y quién es el que necesita curación? Pues la terapia es oración y la curación es su mira y su resultado. ¿Qué es la oración sino la unión de mentes en una relación en la que Cristo puede entrar a formar parte? Esa es su morada a la que la psicoterapia lo invita. ¿Qué sentido tiene la curación de un síntoma si siempre hay otro que se puede elegir? Mas una vez que Cristo ha entrado, ¿qué otra elección hay salvo permitir que se quede? No hay necesidad de más, pues eso es todo. Ahí está la curación, la felicidad y la paz. Estos son los síntomas de la relación paciente-terapeuta ideal, que reemplazan a aquellos con los que el paciente llegó cuando vino pidiendo ayuda. El proceso que realmente tiene lugar en esa relación es uno en el que el terapeuta le dice a su paciente de todo corazón que todos sus pecados le han sido perdonados junto con los suyos propios. ¿Qué diferencia hay entre la curación y el perdón? Solo Cristo perdona, pues conoce su total falta de pecado. Su visión sana la percepción y la enfermedad desaparece, pues una vez que su causa ha sido eliminada, no vuelve a presentarse más. Para que esto tenga lugar, no obstante, se necesita la ayuda de un terapeuta muy avanzado, capaz de unirse al paciente en una relación santa en la que todo sentido de separación finalmente se supera. Para ello se requiere una cosa y solo una: que el terapeuta no se confunda a sí mismo con Dios en modo alguno. Todo sanador no sanado cae en esta confusión fundamental de una u otra forma, al considerarse su propio creador en lugar de creado por Dios. Rara vez, si acaso, es esta una confusión de la que es consciente, o el sanador no sanado se convertiría instantáneamente en un maestro de Dios y se consagraría su vida a la verdadera curación. Antes de llegar a este punto, pensó que estaba a cargo del proceso terapéutico y que por lo tanto era responsable de sus resultados. Los errores del paciente se convirtieron así en sus fracasos y la culpa se convirtió en la envoltura, oscura y férrea, de lo que debía ser la santidad de Cristo. La culpabilidad es inevitable para aquellos que se valen de su propio juicio al tomar decisiones,
pero es imposible para aquellos a través de los cuales habla el Espíritu Santo. Eliminar la culpa es el verdadero objetivo de la terapia y el evidente objetivo del perdón. En esto su unicidad se puede apreciar claramente. Mas, ¿cómo podría experimentar el final de la culpa quien se siente responsable de su hermano en el papel de guía suyo? Tal función presupone un conocimiento que nadie aquí puede poseer, una certeza del pasado, del presente y del futuro, así como de todos los efectos que en ellos puedan ocurrir. Solo desde esta perspectiva omnisciente podría ser posible semejante función, mas ninguna percepción es omnisciente ni es el diminuto yo de uno solo contra el universo capaz de asumir que posee tal sabiduría, excepto en la locura. Que muchos terapeutas están locos es obvio. Ningún sanador no sanado puede estar completamente cuerdo. No obstante, es tan demente negarte a aceptar una función que Dios te ha encomendado, como lo es inventar una que Él no te dio. El terapeuta avanzado en ningún caso puede dudar del poder que hay en él, ni tampoco de la fuente de ese poder. Comprende que todo poder en la tierra y en el cielo le pertenece por ser quien es, y Él es quien es debido a su Creador, cuyo amor reside en Él y quien jamás puede fallar. Piensa en lo que esto significa. Los regalos de Dios son suyos para darlos. Sus pacientes son los santos de Dios, quienes invocan su santidad para hacerla suya, y según Él se la concede, ellos contemplan la radiante faz de Cristo, que a su vez los contempla a ellos. Los dementes, al creer que son Dios, no temen ofrecer debilidad al Hijo de Dios, y por esa razón lo que ven en Él ciertamente los atemoriza. El sanador no sanado no puede evitar sentir miedo de sus pacientes y sospecha de su lealtad por la traición que ve en sí mismo. Intenta curar y en ocasiones tal vez lo consiga, pero su éxito será limitado y de corta duración. No ve el Cristo en aquel que acude a Él. ¿Qué respuesta puede dar a uno que parece un extraño, ajeno a la verdad y pobre en sabiduría, desprovisto del Dios que le debe ser dado? Contempla a tu Dios en Él, pues lo que veas será tu respuesta. Piensa en lo que en realidad significa la unión de dos hermanos y luego olvídate del mundo y de todos sus míseros triunfos, así como de sus sueños de muerte. Todos son uno y lo mismo, y ahora nada puede recordarse del mundo de la culpa. La habitación se transforma en un templo y la calle en un torrente de estrellas que suavemente se desliza más allá de todos los sueños enfermizos. La curación se ha dado, pues lo que es perfecto no necesita curación, y que puede necesitar perdón allí donde no hay pecado. Siéntete agradecido, terapeuta, de que puedas contemplar cosas como estas solo con entender tu verdadero papel. Si no lo haces, habrás negado que Dios te creó y por ende no sabrás que eres su hijo. ¿Quién es tu hermano ahora? ¿Qué santo puede venir para llevarte con él a casa? Has perdido el rumbo. ¿Cómo puedes ahora esperar ver en él una respuesta
que te has negado a dar? Cura y cúrate. No hay otra alternativa que pueda jamás conducir a la paz. Deja entrar a tu paciente, pues viene a ti de parte de Dios. ¿No es acaso su santidad suficiente para despertar en ti tu memoria de Él?